Desde hace siglos, la memoria de los taínos se desvanece lentamente bajo las olas de la historia. Su lengua, sus ritos y sus tradiciones han desaparecido casi por completo, dejando tras de sí apenas huellas sutiles, signos grabados en la piedra, formas enigmáticas y a veces un objeto raro depositado allí en medio de nuestro presente. Hoy, del legado taíno en la República Dominicana, apenas quedan unos pocos símbolos dispersos, visibles en algunos parques. Como aquí, en Yamasá, donde nos encontramos en el Parque Central, pusieron una reproducción de un dúo. Un dúo era un asiento de ceremonia taína utilizado por los caciques y beíques durante rituales, reuniones políticas y ceremonias religiosas. Ya no quedan muchos objetos taínos en el espacio público y ese parque es uno de los pocos que guarda esta memoria. ¿Pero por qué queda tan pocas huellas taínas? ¿Acaso no construían nada? Bien sûr, les Taïnos avaient une culture, construisaient des maisons, faisaient sculpter les pierres, avaient une agriculture différente de celle qui était en Europe ou dans les autres parties des Amériques. Mais ils ont laissé très peu de vestiges, parce que la plupart des vestiges laissés par les Taïnos étaient tout simplement en bois. Pero a veces estas huellas no están ocultas. No están enterradas en cuevas ni borradas por el paso del tiempo. Son visibles a la intemperie, grabadas en la ladera de la montaña, expuestas al cielo y al viento. Como aquí, a orillas del lago Enriquillo. El lago Enriquillo es el más grande del Caribe y el punto más bajo de la isla, situado entre 29 y 44 metros por debajo del nivel del mar. Es un lago hipersalino, cuyo nivel sube de manera regular. Ya ha sumergido carreteras, casas y parte de la vegetación de sus orillas. Los árboles muertos que emergen de sus aguas son testigos de esta progresión. Sus troncos, blanqueados por la sal, narran la transformación de un paisaje en constante cambio. Este lago fue en otro tiempo un brazo de mar. Hace varios millones de años formaba parte de un canal que unía el Atlántico con el mar Caribe. Los movimientos tectónicos, provocados por el encuentro de las placas norteamericana y del Caribe, cerraron ese paso, atrapando el agua. Con el tiempo, la evaporación y las infiltraciones subterráneas lo hicieron más salado que el océano. Es al pie de estos acantilados donde los taínos grabaron las caritas. El lugar ofrece una vista despejada del lago y debió de tener un profundo valor simbólico. La combinación de la montaña, el agua y la piedra podía representar, para ellos, un punto de contacto con el mundo de los ancestros. Grabar aquí era dejar un mensaje eterno, en un sitio donde la naturaleza y la memoria se entrelazan. Unos diseños que recuerdan los de la primera casa de Cristóbal Colón. En la Isabela les voy a enseñar las imágenes en este video. ¿Por qué? Porque los materiales utilizados para construir esta casa provenían del trabajo de los propios taínos. Al llegar, los colonos requisaron la mano de obra local, y los bloques de piedra fueron tallados, transportados y, en algunos casos, decorados por artesanos indígenas. Es probable que estos símbolos hayan sido grabados por los taínos durante o después de la construcción, ya sea para marcar su presencia o para colocar el edificio bajo la protección de sus cemíes. No olvidemos que el cacique de Marién era aliado de Cristóbal Colón y deseaba, por lo tanto, que los dioses lo protegieran. Sin embargo, estos símbolos de mestizaje cultural desaparecerían rápidamente debido a la dominación total de la isla tras la batalla de Santo Cerro. Lo otro son las caritas. Se encontraban en la entrada de las cuevas. Eran como una protección para llegar a otro nivel detrás más profundo, donde sí se practicaban los rituales taínos o siboneyes. Porque para los taínos las cuevas, habitadas por sus animales extraños y envueltas en misterio, tenían una importancia profunda. Eran consideradas lugares de origen, pasajes hacia el mundo de los espíritus y a veces los vientres primordiales de donde habían surgido los primeros seres humanos según su cosmogonía.
Aquí vemos algunos de los rostros tallados en el sistema de cuevas del Pommier, testigos silenciosos de una espiritualidad ancestral. Estos rostros cumplían dos posibles funciones: proteger el acceso impidiendo que los malos espíritus o los intrusos profanaran un espacio sagrado, y señalando que este lugar estaba consagrado a un cemi o espíritu divino específico. Marcar una frontera. Al atravesar estos rostros, se abandonaba el mundo cotidiano para adentrarse en el mundo espiritual, del mismo modo que se cruza el umbral de un templo. No por casualidad, se encontraban situados en el límite preciso entre la luz y la sombra, allí donde empieza el misterio. Hay curioso acá es que hay caritas, pero como ven, atrás no hay cueva. Entonces, ¿cuál era el significado? No se sabe precisamente qué significado tenían y si era un lugar de culto solamente para los habitantes de la isla o también para otras culturas del Caribe. ¿Por qué? Porque no tan lejos de aquí, un poco más al oeste, en San Cristóbal, se encuentran las cuevas del Pommier, que es el mayor sitio arqueológico. Se piensa que esa cueva, por su tamaño, era un lugar donde se reagrupaban todas las cuevas del Caribe. Sin embargo, no es sorprendente encontrar puntos comunes entre prácticas taínas y del continente, y en particular del Orinoco, por la procedencia de estos grupos. Los principales habitantes de las islas y las Antillas y del Caribe provenían de la región del Orinoco, ubicado acá en el mapa. En esa región eran grupos arawak. Esos grupos arawak pasaron a las Antillas Menores y después a las Antillas Mayores, Española y Cuba. Pero no era el primer grupo. Ese grupo arawak llega en un contexto en que ya existen habitantes. Esos habitantes son los que se llaman los arcaicos, que llegan 14.000 años antes. Estos grupos, que se llaman también Siboney en algunas partes, desaparecieron poco a poco por un proceso de mestizaje que dio nacimiento a la cultura taína. Pero si bien nos sorprende descubrir rasgos culturales compartidos con el mundo arawak, lo realmente llamativo es encontrar costumbres que los taínos tenían en común con los pueblos de Mesoamérica. En el mundo taíno, las cuevas eran portales al origen. Según la leyenda de Cacibajawa, de ellas salieron los primeros hombres. En Mesoamérica, los pueblos hablaban de Chicomostoc, el vientre de la tierra, de donde nacieron sus ancestros. En ambos mundos, la cueva era un lugar sagrado, punto de encuentro con los dioses y los espíritus, donde se hacían ofrendas y rituales. Sus paredes se llenaban de figuras. En el Caribe, la rana de la lluvia. En Mesoamérica, jaguares y serpientes guardianes. Y existen otros puntos comunes entre Mesoamérica y el Caribe, y donde se ve que habían conexiones entre todos los grupos americanos. Uno de esos elementos es lo que ven acá, es decir, el juego de pelota. Aunque las reglas no eran las mismas, había ese mismo juego de pelota también en las Antillas y entre los taínos. El lugar donde se jugaba ese juego de pelota era el batey. Las reglas eran diferentes de las de Mesoamérica, pero había ese mismo invento de la pelota y ese mismo juego que tenía una parte religiosa o simbólica, pues se encontraban también semillas en el mismo batey. Para comprender mejor estas tradiciones y creencias, hay que ir a donde el arte taíno es más denso y mejor conservado. En la oscuridad de las cuevas, allí donde la piedra guarda las imágenes de su mundo. Como aquí, en el sistema de cuevas del Pommier. Estas imágenes no están aisladas. Adquieren todo su sentido dentro de la cosmogonía taína, una visión del mundo en la que la naturaleza, los humanos y los espíritus están unidos por ciclos sagrados. En sus relatos de origen, las cuevas son las matrices del mundo. De ellas salieron los primeros hombres, las plantas útiles y los animales. Cada especie, cada elemento natural fue confiado a los humanos con una misión: mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Los animales grabados en el Pommier no son simples ilustraciones. El pez recuerda la abundancia de las aguas,
El ave conecta a los hombres con el cielo. El murciélago abre la puerta de los sueños y del más allá. La tortuga encarna la estabilidad y la longevidad. Y la rana, asociada a la fertilidad femenina, a la maternidad y a la lluvia, simboliza la renovación. Su canto anunciaba la llegada de las aguas que hacían crecer los cultivos, y su doble vida en el agua y en la tierra representaba el paso de un estado a otro. En el pensamiento taíno, era un signo de prosperidad y de continuidad de la vida. Estos animales son los actores de una historia sagrada, los testigos de un pacto entre los hombres y la naturaleza. Los taínos vivían en un universo donde nada estaba separado. El ciclo de la lluvia, el crecimiento de los cultivos, el nacimiento de los niños y la prosperidad del poblado se percibían como las distintas facetas de una misma fuerza vital. En este mundo donde todo estaba conectado, se necesitaban mediadores capaces de dialogar con los espíritus, de interpretar las señales de la naturaleza y de guiar a la comunidad en sus decisiones. Ese era el papel del boike. El boike no era solo un sacerdote, también era curandero, consejero del cacique, guardián de los mitos y de los rituales. Conocía las plantas medicinales, los relatos fundacionales y sabía comunicarse con los semíes gracias a la caoba, un polvo alucinógeno inhalado para entrar en trance. Sus representaciones, grabadas en las paredes del pomier, a veces lo muestran sentado, adornado con un penacho o sosteniendo un bastón ritual. Estas imágenes recuerdan que, para los taínos, el boike era el puente entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, garante del orden cósmico y de la supervivencia de la comunidad. Aquí tienen la estatua con dos personajes que siempre estaban representados y que mostraban la dualidad del mundo. Arriba de esos personajes tenían como un plato en el cual se ponía la droga que iba a inhalar el beike. El beike inhalaba ese polvo y entonces entraba en comunicación con los espíritus, que sean los semíes o otros. La ceremonia de la caoba era uno de los ritos más solemnes del mundo taíno, un momento en el que el vínculo entre los hombres y sus divinidades, los semíes, se expresaba plenamente. La sustancia alucinógena, preparada con esmero, provenía de las semillas de anadenantera peregrina, reducidas a un polvo muy fino y mezcladas con fragmentos de conchas marinas quemadas. Bartolomé de las Casas nos deja una descripción precisa. Tenían hechos ciertos polvos de ciertas hierbas muy secas y bien molidas, de color de canela o de aleña molida, en fin, eran de color leonada. Antes de sentarse frente al semí, cada participante debía purificarse. Esta purificación pasaba por el vómito ritual, provocado con la ayuda de una fina espátula tallada en madera o en una costilla de manatí. Los cuerpos eran luego pintados y adornados con dibujos simbólicos. El espacio elegido era casi siempre la gran casa del cacique, transformada para la ocasión en un templo. El corazón de la ceremonia se encontraba frente al semí, cuya cabeza tallada servía de soporte a un plato circular, ligeramente ahuecado, de un negro brillante. Las casas se maravilla. Tan hermoso, liso y lindo, que no fuera muy más hermoso de oro o de plata. A su llegada, los participantes eran recibidos por el mayoabao, un tambor de madera golpeado por el propio cacique. Todos se sentaban en círculo, en cuclillas, con las manos sobre las rodillas, alrededor del semí. La inhalación se realizaba con un instrumento en forma de Y, que las Casas compara con una flauta hueca, de cuyos dos extremos se ponían cada uno en una ventana de las narices, mientras que la otra punta reposaba en el polvo. Sorbían profundamente, recibiendo así la cantidad de polvo que querían, y al instante quedaban fuera de sí como si un vino fuerte les subiera a la cabeza. Poco a poco, la trance se instalaba. El cacique, sentado en su dúo, un asiento bajo, finamente tallado en la madera preciosa del guayacán o de la caoba, a menudo decorado con figuras animales, levantaba entonces el rostro hacia el cielo.
Las palabras que salían de su boca eran consideradas como un diálogo directo con los cemíes. Las casas, cuenta, les decía que el cemí le había hablado, anunciándoles tiempos favorables o desfavorables, nacimientos por venir, muertes cercanas o incluso una guerra con una aldea vecina. El propio Cristóbal Colón, testigo de estos ritos, describió con asombro este poder de consulta. Para él, la caoba era una manera que tenían los jefes de conocer el porvenir, como un consejo tomado con sus dioses. Así, la caoba no era un simple ritual. Era una herramienta política, religiosa y social en el centro mismo de la cohesión del mundo taíno. Juste à côté de moi, vous avez le dieu Yucau. Yucau, que l'on trouve parfois sur le nom Yuchu. C'est un dieu extrêmement important pour les Taínos, puisque c'est le dieu du manioc. Et le manioc, c'était l'aliment de base. Et donc ce dieu, c'était aussi le dieu de la fertilité, c'était le dieu de l'alimentation, c'était le dieu de la vie qui permettait la vie, et c'était l'un des dieux les plus importants de la mythologie taïna. On retrouve ce même type de culte d'ailleurs dans la forêt amazonienne et dans le delta de l'Orénoque, avec un aliment qui est vénéré. On a notamment l'arbre de Moriche, qui est celui des Warao et qui est l'arbre de vie. Il était aussi le dieu de l'agriculture et on le vénérait pour avoir de bonnes récoltes. Et là je me trouve à côté de Marou, le dieu soleil, le dieu de la sécheresse et qui était aussi très important dans la mythologie taïna. Il était souvent associé à Boinayel, Boinayel qui était le dieu de la pluie. Et les deux alternaient, et c'était l'alternance des deux qui faisait la fertilité et la vie. C'était donc un dieu particulièrement important qu'on retrouve sur bon nombre de représentations. Il est rare de le trouver en statue. En général, on le trouvait sur les bancs rituels et dans les grottes. Y sin embargo, en el corazón de esta multitud de dioses y espíritus hay uno que se sitúa por encima de todos los demás. Yaya. En la cosmogonía taína, Yaya es el ser supremo, el origen de todas las cosas, aquel que existía antes incluso del tiempo, fuerza creadora y aliento vital, es el arquitecto del orden del mundo, el guardián invisible de los ciclos de la naturaleza. Los demás semíes, ya sean protectores de los bosques, de los ríos o de las cosechas, no actúan más que en su nombre. Así, detrás de cada ritual, de cada ofrenda y de cada danza, se dibujaba una organización social perfectamente estructurada. Estructura social de los cacicazgos. Entonces estaba organizado de forma jerárquica y arriba de esa jerarquía social tenía el cacique. Existían caciques de diferentes tamaños. Habían pequeños caciques de pueblos y también caciques de zonas mucho más amplias. Por ejemplo, el cacicazgo de Marién, que era un cacicazgo enorme, ubicado en el noroeste de la isla de la Hispaniola. Debajo del cacique teníamos el beique o boique, que era como una suerte de chamán, de brujo, que podía comunicarse con los dioses y que tenía una función muy importante y entonces tenía una dignidad muy importante entre el pueblo, que es el que podía permitir al pueblo crecer o tener cierta prosperidad. Por debajo encontrábamos los taínos, que era un grupo que se podría aparentar un poco a la nobleza. Muchas veces eran personas que eran guerreras o que habían hecho algo para la comunidad y que tenían un poco más prestigio que los naporías, que era el pueblo llano, y ese pueblo llano era el que cultivaba, producía las riquezas de la comunidad y que eran todos iguales. Y para concluir, no había mejor lugar en Santo Domingo que este, la estatua de Anacaona, aquí en el Parque Mirador Sur. Anacaona, originaria de Jaragua, del cacicazgo de Jaragua, y convertida en reina de Maguana por su matrimonio con Caonabo, encarna la inteligencia política, el arte poético y la dignidad de un pueblo que supo vivir en armonía con su entorno. Pero su destino trágico, traicionada por los españoles y ejecutada, simboliza también la desaparición abrupta de la soberanía taína. Hoy, los últimos testigos materiales de esta civilización
desaparecen a su vez. Las cuevas del Pommier, la mayor concentración de arte rupestre de las Antillas, están amenazadas por la actividad minera cercana. Las caritas a orillas del lago Enriquillo están degradadas por los desechos y la erosión. Si dejamos que estos lugares se pierdan, no solo borraremos grabados en la piedra, condenaremos al olvido la memoria de una civilización, sus ritos, sus tradiciones y toda una forma de relacionarse con el mundo. Proteger esos sitios es negarse a que se borre por completo una memoria ya en gran parte perdida. Si quieren seguir explorando las historias olvidadas de América Latina, no olviden suscribirse a este canal y dejar un comentario, y mientras tanto, hasta muy pronto. Free audio post-production by alphonic.com.